Buenas, quienes habla Miguel de Tutopedia y hoy les traigo el Saqueadores del Mar del Norte, un juego que está ambientado en la era vikinga y cada uno de nosotros va a representar a guerreros vikingos que lo que buscan es intentar impresionar a nuestro líder y la principal manera de hacerlo es asaltando asentamientos. Para eso en nuestra aldea debemos ir recolectando recursos, provisiones, dinero en forma de monedas de plata y logrando aliar a nuestro grupo miembros de una tripulación que nos permita realizar estos saqueos. El jugador que tenga más puntos de victoria de la partida será el vencedor, pero para esto los jugadores van a tener que dar ofrendas al líder, saquear botines y asaltar asentamientos, todo esto para reunir estos puntos de victoria, mientras están fortaleciendo su poder militar para garantizar sacarle la mayor productividad posible a cada uno de estos saqueos. Veamos cuáles son sus reglas. Veamos algunos de los elementos del juego. Por una parte tenemos los que son los recursos botín de la partida, que son estos tres que están acá, que este es ganado, el oro y el hierro. Por otra parte tenemos las fichas de Valkyria, tenemos aquí las provisiones y estas son las monedas de plata. Por otra parte van a conseguirse en el tablero central, van a conseguirse algunos símbolos, que fíjense que muchos de ellos se van a referir a los recursos que les acabo de indicar, del botín, son las provisiones, el oro y demás. Además de esto van a ver lo que son estos grises, que son se refiere a cartas de tripulación. Pues además de esto van a estar estos son los dados, la cantidad de dados que debo utilizar al momento de saquear ese lugar. Acá las banderas amarillas son un punto de victoria, las banderas rojas son la fuerza militar. Luego tenemos las cartas en azul, que son las cartas que tenga en ese momento en mi mano. Tenemos estas rojas, así como estas, que me indica que son losetas de ofrenda, que son estas losetas. Y me van a conseguir unos espacios ovalados, que es donde se colocan allí los trabajadores. Si el espacio indica unos colores de trabajadores específicos, esos son los que se deben colocar. Si el espacio no indica un color específico, pues podremos colocar cualquier trabajador sin inconveniente. En la preparación inicial vamos a colocar el tablero de juego en el centro de la mesa. Vamos a colocar lo que son las losetas de ofrenda, las barajamos, que son estas. Las colocamos en la parte inferior derecha y vamos a revelar tres de ellas en los espacios correspondientes en el tablero central. Luego vamos a colocar un trabajador negro en los tres espacios estos indicados acá en la aldea, lo que es el portón, el ayuntamiento y la tesorería, ahí en los círculos indicados. Luego vamos a colocar un trabajador gris o blanco en los espacios impresos acá en el tablero. Fíjense acá, este es gris, aquí los blancos, en cada uno de ellos. Después vamos a tomar lo que son las fichas de botín, de los tres botín, y las valquirias las vamos a colocar en una bolsa y aleatoriamente vamos a colocar en cada uno de estos espacios de saqueo. Fíjense que los espacios de saqueo son todos estos que están acá en la parte superior del tablero, que están en cada uno de los asentamientos. Están los puertos, que son estos, están los puestos de avanzada, están los monasterios y las fortalezas. Todos esos son espacios de saqueo. En esos espacios van a colocar van a sacar tantos recursos de esa bolsa como indica el símbolo verde. Acá coloco dos aleatorios, colocamos tres, dos, dos y así. Después que los hayamos rellenado todos los espacios, sacamos todos esos recursos de la bolsa y los que queden los colocamos en un suministro general, al alcance de todos los jugadores, junto con un suministro de provisiones y un suministro de monedas de plata. Luego vamos a preparar lo que es el mazo de cartas de personaje, los barajamos y lo dejamos a un lado del tablero al alcance de todos los jugadores, junto con los dos dados del juego que hay. Luego repartimos a cada uno de los jugadores 5 cartas de personaje y de esas 5 cartas de personaje el jugador debe elegir 3 para quedarse, que van a ser su mano inicial, y las dos restantes las va a colocar boca abajo en el fondo del mazo de personajes. Luego le vamos a dar a cada uno de los jugadores una carta de barco correspondiente al color que haya elegido.
y la va a colocar en el lado que no tiene los 50 puntos. Esto que está acá arriba son 50 puntos de victoria, esa bandera amarilla. Entonces lo que van a hacer es colocarla de esta manera, que no tenga mostrando los 50 puntos de victoria. Va a recibir un trabajador negro y 2 monedas de plata inicialmente. Luego de esto, cada uno de los jugadores tiene 3 fichas de marcador correspondientes a su color que los va a colocar en cada uno de los medidores indicados en el tablero central. Está el medidor rojo, que es el medidor de armadura, lo colocan todos en el espacio 0. Luego el medidor negro, que es el medidor de valquirias, colocamos en el espacio 0. Y luego el medidor amarillo, que es el de puntos de victoria, lo colocan todos en el espacio 0 también. El jugador inicial lo elegimos, cada uno de ellos va a lanzar los 2 dados y el que tenga la mayor tirada es el jugador inicial. En el caso de empate, vuelven a lanzar los jugadores empatados. Ya luego de esto, pues ya estamos listos para iniciar la partida. 4 aspectos a considerar. Primero, si el mazo de cartas de personajes se agota, se toma el descarte, se baraja y se construye un nuevo mazo de cartas de personajes. Por otra parte, en el turno de un jugador, al final del turno, si estos tienen en su poder más de 8 monedas de plata, más de 8 provisiones o más de 8 cartas en su mano, deben deshacerse del restante. Es decir, no pueden tener más de 8 de ninguno de estos 3 recursos. En el caso de el botín, sí pueden tener la cantidad ilimitada sin ningún inconveniente. El límite de cartas de mano, de monedas de plata y de provisiones que un jugador puede tener se toma en cuenta al final del turno. Si durante el transcurso del turno sobrepasamos este límite, no hay problema. Pero al final del turno, estos recursos adicionales deben ser descartados. Por otra parte, lo que son el suministro general es limitado. Es decir, en el momento de que se acaben los elementos del suministro, ya no podría recibir. Y por último, deben tener presente que cuando las losetas de ofrenda se agoten, se detona al final de la partida. Y deben recordar que esta es una de las principales formas de obtener puntos de victoria en el juego, que es ofreciendo ofrendas al líder. Para esto lo que tiene que hacer el jugador es pagar los recursos o monedas de plata indicadas en esas losetas para recibir los puntos de victoria que indican en la parte de arriba de la loseta. Que bueno, ya lo veremos en detalle más adelante. La partida se desarrolla en una serie de turnos que va tomando cada uno de los jugadores, empezando por el jugador inicial, siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Cada uno de los jugadores lleva turnos hasta que ocurra una de las 3 condiciones que puede detonar al final de la partida, que las veremos más adelante. En estos turnos, el jugador siempre va a hacer el siguiente procedimiento. Va a colocar el trabajador que tiene en su poder, lo va a colocar en un espacio que esté vacío, lleva a cabo la acción si desea de ese lugar y luego va a tomar un trabajador de otro lugar, no puede tomar el mismo que acaba de colocar, de otro lugar y activa la acción de ese otro lugar. Es decir, siempre él va a dar su trabajador y recibir otro. Da uno, coloca uno, recibe uno, coloca uno y recibe uno. Y en esa colocación y en ese retiro del trabajador puede llevar a cabo la acción del espacio donde está colocando o donde está retirando el trabajador. Esto es opcional, es decir, no necesitan realizar a juro la acción indicada en el lugar. Y como pueden ver, entre las acciones que podemos realizar están la de trabajar o la de saquear. La de trabajar es en la aldea, que son los espacios indicados en la parte inferior, aquí lo pueden ver en la parte inferior del tablero central, y en la parte superior son las acciones de saqueo. Vamos a ver primero lo que son las acciones de la aldea. Las acciones de la aldea lo que buscan es obtener suministros para poder prepararse para saquear arriba, porque para saquear necesitamos consumir suministros, y esos suministros los vamos a obtener en la aldea, trabajando. Entonces nosotros vamos a colocar nuestros trabajadores en estos espacios vacíos, en los que no indiquen nada, como les indiqué anteriormente. Se puede colocar cualquier color de trabajador, pero en los que sí lo indique, pues nada más podremos colocar ese color de trabajador. En algunos casos, el color de trabajador que coloquemos indicará cuál es el efecto del espacio donde lo estamos colocando, o cuál es la acción que se va a llevar a cabo. Estas acciones las explicaré más adelante, aunque están impresas con una simbología dentro del tablero, una simbología bien intuitiva,
Igualmente voy a hacer referencia a cada una de ellas para que tengan idea de qué es lo que pueden realizar. Las acciones disponibles que tendremos en la aldea son las siguientes. Primero tenemos el portón. Al colocar un trabajador aquí o retirar uno acá, vamos a recibir dos cartas del mazo de personajes y la vamos a llevar a nuestra mano. Luego tenemos el ayuntamiento. El ayuntamiento lo que nos permite jugar una carta en nuestra mano. Jugar es que vamos a activar en el momento que decidimos jugar la carta, la vamos a colocar en el descarte, el mazo en la pila de descartes, y vamos a llevar a cabo el efecto indicado. Fíjense que el símbolo corresponde al mismo del ayuntamiento, el efecto que indica en el espacio inferior derecho de la carta de personaje. Aquí me indica, por ejemplo, que voy a tomar 3 nuevas cartas del mazo y las voy a llevar a mi mano. Aquí me indica, por ejemplo, que voy a perder un ganado y gano uno de hierro. Acá me indica que puedo intercambiar una carta de tripulación, que son las que están acá abajo, y la cambio con una de las cartas que está en mi mano. Ese efecto se activa en el momento en el que se juegue una carta. Y la carta, como repito, va al descarte, a la pila de descarte general. Luego tenemos la tesorería. La tesorería me permite descartar una carta de mi mano para ganar 2 monedas de plata, o descarto 2 cartas de mi mano para recibir un oro. Luego tenemos la armería, que la armería elijo entre pagar un hierro para aumentar en 2 mi medidor de armadura, si subo mi marcador acá en 2, o pago 2 monedas de plata para subirlo en un nivel. Deben tener presente que este nivel llega hasta 10, ya cuando llega a 10 no puedo subir más que esto. Luego tenemos el molino, que en el molino depende del color del trabajador colocado, así va a ser el efecto. Si en el caso de que sea negro recibo una provisión, en el caso de que sea gris recibo 2, en el caso de que sea blanco voy a recibir 2 provisiones o una pieza de oro. En el barracón nos permite agregar un nuevo miembro a nuestra tripulación. Entonces lo que hacemos es colocar una de las cartas de nuestra mano, la colocamos en nuestra zona de juego pagando el coste indicado en el lateral izquierdo de la carta. En este caso 3 monedas de plata. Las pago al suministro y la coloco en mi zona de juego. Deben tener presente que tenemos un límite de 5 miembros de nuestra tripulación, pero en cualquier momento nosotros podemos, para colocar un nuevo miembro, descartar uno de los ya presentes. Lo llevamos al descarte y colocamos al nuevo. Y otro detalle es que podemos tener más de un personaje repetido en nuestra tripulación sin inconveniente. Deben tener presente que la diferencia entre las cartas de tripulación y las cartas de mano, las cartas de tripulación, que son las negras, son las que están jugadas en nuestra zona de juego, mientras que las de mano pues son las que tengo por supuesto en mi mano, que son las azules. Esa es la diferencia a la hora de que vean ciertos elementos en el juego que hagan referencia a uno de estos dos elementos. Luego tenemos lo que es la platería, que la platería depende del color. Si colocamos un trabajador negro recibimos 3 monedas de plata, y si colocamos uno gris o uno blanco recibimos 2. En el caso de la morada nos permite hacer 2 opciones: o pagamos al suministro un ganado para recibir 2 provisiones, o realizamos una ofrenda al líder tomando una de estas losetas, pagando la cantidad de botín y monedas de plata que indique la loseta. Inmediatamente la tomamos, la colocamos boca abajo en nuestra zona de juego y rellenamos los espacios con nuevas losetas que tomamos del mazo de losetas de ofrenda. No olviden que para realizar la acción de la morada solo podemos colocar trabajadores grises y blancos. Luego además tenemos la opción de saqueo, que es la que se realiza en lo que es todos los espacios que están en la parte superior del tablero, en cualquiera de los asentamientos elegidos. En ella hay unos requisitos que debemos tener en tripulación, en recursos, en provisiones y botín, para yo poder llevar a cabo una acción dentro de ellos. Como podemos ver, vamos a tomar como ejemplo este monasterio, por ejemplo, y en el momento que vayamos a decidir saquear este asentamiento, debemos elegir una de los espacios que esté disponible en ese asentamiento. Entonces vamos a colocar primero un trabajador del color indicado, si es que nos exige color. En este caso nos exige que sea uno de estos dos colores de trabajador. Lo colocamos en uno de esos espacios. Es importante tener presente que los trabajadores que se colocan en estos espacios no se retiran hasta el final de la partida. Es decir, que estos espacios se pueden utilizar una sola vez durante el resto de la partida. Entonces elegimos uno de los 2 asentamientos que corresponden acá al monasterio,
uno de ellos dos, vamos a elegir por ejemplo el de la derecha, y aquí me indica, impreso en el tablero, cuáles son los requisitos que debo tener para poder llevar a cabo el saqueo en ese asentamiento. Aquí me indica que debo tener cuatro, por lo menos cuatro miembros en la tripulación, que si poniendo este ejemplo tengo cuatro, para poder llevar a cabo esta acción. Además de eso debo pagar un oro y dos provisiones de mi suministro personal al suministro general, lo pagamos, y luego de eso debemos determinar cuál es la cantidad de fuerza militar que tiene nuestra tripulación. Para ello, algunos asentamientos indican aquí una cantidad de dados, que me indica que debo lanzar los dos dados. Hay ciertos asentamientos que piden un dado y otros que no piden, por ejemplo los puertos no piden dados. En ese caso, ellos simplemente lo que nos van a dar es un punto de victoria cada vez que saquemos algunos de esos asentamientos. Pero en el caso de los que tienen dados, nosotros debemos determinar los puntos de victoria que vamos a obtener debido a esta acción de saqueo, determinando cuál es nuestro poder militar, nuestra fuerza militar total. Entonces lo que hacemos es, tomamos la cantidad de dados que indica acá, lanzamos los dados y a eso le vamos a sumar la fuerza militar que tiene cada uno de nuestros tripulantes. Como pueden ver, los miembros de nuestra tripulación tienen arriba a la izquierda un número, una bandera roja que se representa la fuerza militar de cada uno de ellos. Entonces sumamos todos estos números más la tirada y adicional a eso observamos cuáles son las habilidades que tiene cada uno de ellos en este espacio, porque hay algunos de ellos que pueden ofrecer más fuerza militar a este total. Como pueden ver, este me indica acá que gano 2 de fuerza cuando estemos saqueando un monasterio. Entonces, si cumplimos con la condición, en este caso que estamos saqueando un monasterio, entonces vamos a sumarle 2 al total, porque me lo indica el efecto de ese tripulante. Entonces, después que totalizamos todo esto, vamos a ver acá, que está impreso aquí, hay unos niveles que si nosotros alcanzamos ese nivel de fuerza militar, vamos a obtener los puntos de victoria indicados allí. Si no alcanzamos esos niveles, no obtenemos puntos de victoria. Y no quiere decir que no se ejecutó efectivamente el saqueo. Igual se realiza el saqueo, solo que no vamos a obtener puntos de victoria gracias a la fuerza militar. Otro detalle, esta fuerza militar deben sumarle también el nivel de armadura que posean. Es decir, que donde tengamos nuestro marcador de jugador sobre este nivel, pues eso también lo vamos a sumar a ese total. Entonces, cuando ya tengamos el total de fuerza militar, si estamos en 14 o más, vamos a recibir 4 puntos de victoria. Si estamos de entre 22 o más, vamos a recibir 6 puntos de victoria. Si estamos en menos de 14, no recibiríamos puntos de victoria gracias a este saqueo. Entonces, luego que determinamos esto, ganamos los puntos de victoria si es que los obtuvimos y los indicamos en el medidor de puntos de victoria con nuestro marcador de jugador. Y luego de eso vamos a tomar los recursos indicados en el asentamiento que elegimos. Vamos a tomar los recursos que están ahí dentro, los vamos a llamar nuestro suministro personal y el trabajador que está colocado en él. Ya de aquí hasta el final de la partida, ya este asentamiento no se va a utilizar. Y efectivamente, los espacios para colocar trabajadores te lo van a limitar. Como aquí solo hay 2 asentamientos, solo podemos colocar los trabajadores. Y ya luego no podremos colocar a ningún otro. Entonces, estos son los que vamos a tener ahora en nuestro suministro personal. Y si hay, en el caso de que haya valquirias, vamos a hacer un paso adicional, que es el último paso de todo este procedimiento que realizamos. Pero antes de esto, vamos a resolver cualquier cualquier habilidad adicional que me dé puntos de victoria. Por ejemplo, en este caso, este personaje me indica acá que gana un punto de victoria cuando se saquea un monasterio. Entonces, además de los puntos de victoria que ganamos gracias a la fuerza militar, vamos a agregar en los puntos de victoria que me indiquen los efectos de alguno de los tripulantes que tenemos en ese momento. Luego de esto, que hemos recibido entonces los recursos del trabajador, entonces vamos a hacer el efecto que me indique las valquirias, si es que se recibe valquiria en ese momento. Si se recibe valquiria, la valquiria es el único de los botines que no vamos a recibir directamente a nuestro suministro personal, sí que eso lo vamos a colocar en el suministro general directamente. Y por cada valquiria recibida, nosotros vamos a sacrificar a uno de nuestros miembros de la tripulación. Entonces lo que hacemos es tomar esa carta y llevarla al descarte general. Tienen que tener presente que hay algunos de estos tripulantes que tienen un efecto
cuando son sacrificados en este momento. Es decir, como aquí indica este. Si es asesinado un saqueo, ganas 1 de oro. Entonces, si yo asesino a este, pues lo llevo al descarte y gano el efecto que me indica allí. Entonces, deben estar pendientes de esos efectos que van a tener cada uno de los tripulantes en cualquier momento. Se pueden activar en cualquier momento. Entonces, luego que decidimos entonces, escogemos a ese por la Valquiria. Si hubiésemos recibido más Valquirias, debemos sacrificar tantos tripulantes como Valquirias hayamos recibido. Y si no tenemos suficientes tripulantes para sacrificar, entonces esa Valquiria simplemente se lleva al suministro general y no ganamos ningún efecto gracias a ella. ¿Cuál otro efecto vamos a hacer luego de eso? Bueno, vamos a tomar nuestro marcador de jugador en el medidor de Valquiria y lo vamos a subir tantas Valquirias hayamos recibido. Esto al final de la partida nos va a dar una serie de puntos de victoria. Si este medidor llega a 7 en algún momento, igual podremos seguir recibiendo Valkyria. No podremos subir más este medidor, es decir, que hasta 15 puntos de victoria es lo máximo que nos va a dar, pero sí podremos recibir el efecto de los tripulantes a la hora de sacrificarlo si llegamos a obtener Valkyrias adicionales posteriormente. Como hemos podido ir observando, los personajes nos ofrecen ciertos efectos que van a estar disponibles mientras ellos formen parte de nuestra tripulación. Entonces deben tener presente que van a conseguir efectos que se van a activar cuando se resuelvan acciones de trabajo en la aldea, en ciertos lugares de la aldea. Por ejemplo, vean acá que si estos están en nuestra tripulación, aquí dice que ganas una provisión adicional cuando se haga la acción en el molino. O aquí tomo una carta adicional cuando se coloque trabajador en el portón. Tenemos las que se realizan cuando se esté saqueando, que lo vimos anteriormente, que ganas puntos de victoria cuando se saquee un asentamiento en particular, en este caso un puesto de avanzada. En este dice que se paga una provisión menos cuando se saquee un monasterio. Por otra parte, van a haber otros que en el momento de que mueren, a razón de las valquirias, pues van a obtener un efecto. En este caso, por ejemplo, fuerza a un oponente a perder también un miembro de su tripulación. Aquí me dice que también hay efectos que se van a activar al final del juego. Gano 3 puntos de victoria al final del juego. Si este forma parte de mi tripulación. Por otra parte tienen los héroes, que fíjense que lo tiene especificado acá en el nombre, que es héroe, que mientras ellos estén en nuestra tripulación, me indican aquí dos efectos. Un efecto es, por supuesto, que como todos los demás, en este caso me dice que gano 1 de fuerza por cada uno de los otros tripulantes que tengan en ese momento. Pero por otra parte me está diciendo que nada más puedo tener un héroe activo en mi zona de juego. Entonces no podría tener activo otra carta que indique héroe en este lugar. Así se van a ir ejecutando los turnos de un jugador a otro hasta que se detone el final de la partida ocurriendo una de estas tres condiciones. Una es que se acabe la pila de losetas de ofrenda. Otra es que solo quede uno de los 6 espacios de saqueo de las fortalezas con botín. Es decir, si queda solo uno de estos con botín porque los demás ya han sido saqueados, en ese momento se detona el final de la partida. Y por otra parte, cuando no queden fichas de Valkyria en el tablero. En cualquiera de estos tres casos, se va a jugar una última ronda de juego que va a finalizar en el jugador que detonó el final de la partida. Luego de esto, realizamos el conteo de puntos de victoria, que lo vamos a marcar en el medidor que está aquí en el tablero, el medidor amarillo. Entonces, estos puntos de victoria que vamos a contabilizar son los puntos de victoria que obtenemos de estos dos medidores. El medidor de armadura depende de donde haya quedado nuestro marcador, como pueden ver aquí impreso en el medidor. Luego en el de Valkyria igualmente, donde esté mi marcador, esa es la cantidad de puntos de victoria que voy a recibir. También lo que nos ofrecen nuestros miembros de tripulación que tengamos activos en ese momento. También luego lo que son los puntos de victoria recibidos por las losetas de ofrenda que están en nuestra zona de juego. Y las que nos dan lo que son los botines. Si ven acá, en nuestra carta de barco nos los indica. Nos indica que por cada pieza de oro vamos a recibir un punto de victoria. Por cada pieza de hierro vamos a recibir un punto de victoria. Y por cada 2 piezas de ganado vamos a recibir un punto de victoria. Es importante que tengan presente que la carta de barco, en el momento en el que nuestro medidor de puntos de victoria llega al último espacio, que es 49, volteamos esta carta para indicar que ahora tenemos 50 puntos de victoria
y volvemos a colocar nuestro medidor en el espacio 0, acá. Y entonces seguimos subiéndola. Es como una segunda vuelta que le vamos a dar y esta carta nos lo va a indicar de esa manera. El vencedor será aquel jugador que tenga la mayor cantidad de puntos de victoria y en caso de empate, el jugador que tenga su marcador de jugador en el medidor de Valkyria más arriba y en el caso de que siga existiendo el empate, el quien lo tenga más arriba en el medidor de armadura. Les recuerdo que al final del manual hay una especie de apéndice que ofrece detalles acerca de las habilidades de cada uno de los personajes y de los efectos de los espacios de acción en la aldea. Por si en algún momento quieren consultar algunos de estos detalles, pues lo pueden observar en esa sección del manual. Bueno, muchas gracias por haber visto el video. No olviden suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima.